La siguiente idea a evaluar es la última y es la número 10. Se presenta así, de la siguiente forma. Evaluar es una condición necesaria para mejorar la enseñanza. Esta debe proporcionar información que permita jugar la calidad del currículum aplicado con el fin de mejorar la práctica docente y la teoría que lo sustenta. Teniendo esto, una de las primeras cosas que aborda esta idea número 10 sobre el currículum. Dije que esto es lo que se aplica en el aula e incluye tanto objetivos, contenidos, métodos de enseñanzas, evaluación. Y que este es un proyecto colectivo que debe ser mejorado, consensuado constantemente. Con el propósito de mejorar el currículum, el texto propone tres variables que el profesor las debe analizar con el fin de mejorar el currículum. La primera variable habla de qué y cuándo enseñar. Segunda variable habla de cómo enseñar. La tercera variable habla de qué y cómo evaluar. De cada una de estas se responden unas preguntas relacionadas con cada una de ellas. Al retroceder a la primera variable, la primera pregunta que rescato es el por qué enseñar y si este enseñar reporta beneficios desde el punto de vista de lo científico y de lo social. Por ejemplo, si yo soy profesor de música, uno igual podría entender que la música mejora los hemisferios del cerebro, el equilibrio entre ellos, mejora la imaginación, la inteligencia, la creatividad. Socialmente genera cohesión, goce, sentido de pertenencia, desarrolla la cultura y un montón de cosas más. Otra pregunta que rescato también es, ¿sí hay coherencia en lo que se enseña entre las distintas disciplinas? ¿Hay coherencia entre matemática y música, música y lenguaje y música e historia? Esto igual sería lo ideal, pero igual con mi experiencia como alumna, me he dado cuenta que eso no suele pasar. Casi siempre están las distintas disciplinas disgregadas. La última pregunta que rescato es si es coherente la distribución de contenidos a lo largo de los cursos escolares. Uno puede tener matemática o música en primero, segundo, tercero, pero si lo que me enseñan en primero no continúa profundizándose en segundo y después en tercero, pierde su cohesión, pierde su coherencia. La segunda variable que abordar es el cómo enseñar. Acá rescato las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿hay coherencia entre las decisiones tomadas al qué enseñar y el cómo enseñar? Por ejemplo, si yo soy profesor quizás de educación física, quiero enseñar al alumno a correr. Tiene más coherencia que vaya al patio y le muestre ahí cómo correr, ahí experimentando. Pero en cambio, si en vez de eso yo me quedo en el aula y le muestro una laminita en donde veo cómo se mueven los músculos, los huesos, el sistema interno, no cumple su efecto de que el niño corra. Es más teórico, quizás más correspondiente a biología. La otra pregunta que rescato en la segunda variable es sobre si se toma en cuenta la diversidad del alumno y cómo interactúan entre ellos. Por ejemplo, una cosa que me pasaron en otro curso es que, por ejemplo, un profesor de repente actuaba de una forma, tenía una estrategia de enseñanza en un curso y le funcionaba súper bien en ese curso. Después iba a otro curso, quizá a la misma altura, al mismo segundo, pero otro segundo, y esa estrategia no le servía. Y eso es que cada alumno es distinto, es diverso. Por lo tanto, también cada grupo es diverso. Entonces, el profesor tiene que ser capaz de leer esa diversidad y aplicar estrategias y ser lo más flexible posible para que la enseñanza tenga efectividad. La última pregunta que rescato es sobre si hay un buen clima en el aula. ¿Se crea un buen clima en el aula? Por ejemplo, de repente un niño muy hiperactivo podría causar problemas en el curso, empieza a correr, gritar, a hacer desorden. Una cosa que rescato, por ejemplo, en el sistema Montessori, de repente pasa que hay niños muy desordenados, hiperactivos, y que en vez de reprimirlo, le decían ya, tienes mucha energía, ya, si quieres vas a correr, pégate una vuelta en la cancha y después vuelve más relajado, más tranquilo, más proclive a estudiar. También a veces pasa
que el alumno más aventajado termina antes, entonces después se aburre y empieza a hacer un mal clima en el aula. Una cosa que hicieron en Cuba, que me llamó mucho la atención, es que en vez de dejar al niño así, a este niño más aventajado le dieron la tarea de ayudar a los menos aventajados. Entonces hay un buen círculo, se crea un buen clima en el aula. La última variable, que tiene que ver más que en el título del libro, es el qué y cómo evaluar. Y las preguntas que rescato es, ¿se evalúan el punto de partida del alumno y cómo avanza hasta llegar hasta la última instancia del aprendizaje? Por ejemplo, una cosa que rescato tiene que ver con lo que expuse en el punto 8, en la idea número 8. Cuando uno habla del portafolio, una buena forma de ver mi línea de tiempo y ver cuánto avanzado, de repente hacer el portafolio, entonces uno observa los trabajos, ver si se cumplieron los objetivos y no. Una buena forma. Por ejemplo, otra pregunta que rescato es si se promueve que el alumno tome conciencia de sus errores y los regule. Acá hay que ser muy cuidadoso y rescato que los errores hay que ser consciente de ellos, no hay que demonizarlos. Lo que hay que hacer es verlos de manera sabia y ocuparlos para tener un mejor aprendizaje. Y que de a poco el alumno vaya aprendiendo ese miedo a equivocarse. La última pregunta que rescato es sobre los criterios de calificación. Si se proponen criterios de evaluación que sean compartidos, que tengan sentido para el alumno. Uno de los objetivos didácticos que abordé en el punto 8, en la idea punto 8, es sobre el objetivo didáctico de evaluación o representación de la percepción de los criterios de evaluación. Aquí, por ejemplo, se puede consensuar un pacto entre los alumnos. Entonces, en conjunto, ver los criterios de evaluación, los contenidos. También el alumno puede hacer una autoevaluación y puede haber una coevaluación entre los distintos cursos, entre los distintos alumnos dentro de un curso. Eso con respecto a la idea número 10 y lo que aborda esto.